Hola amantes del terror, soy el señor Ismud, gracias por ver mis videos. Hoy en esta ocasión presentaré una historia grandiosa que me fascina mucho, de hecho es una gran película. Es una gran pieza de los clásicos del terror. Hoy hablaremos de La cosa del otro mundo, de quién fue el escritor de la literatura y cuál fue John Carpenter quien se basó en esta exitosa película. Que la disfruten. Para comenzar este video hablaremos del escritor que hizo posible esta gran obra de arte de terror. Conozcan a John W. Chappell, o mejor conocido como John W. Chappell Jr. Nació en Newark, Nueva Jersey, el 8 de junio de 1910, en Moonside, Nueva Jersey, el 11 de julio de 1971. Editor y escritor de ciencia ficción, publicó varios relatos en las revistas de ciencia ficción en los años 30, con su nombre o con varios seudónimos. Su obra más importante es la novela corta de Who Is It, de 1948, la cual relata el descubrimiento en la Atlántida de una nave estrellada hace miles de años y a 3 metros del extraño aparato el cadáver de un extraterrestre, el cual es descongelado para estudiar su biología con fatales consecuencias. Este texto fue llevado al cine en 1951 bajo el título de The Thing on Afterworld, dirigida por Christian Newby en 1982, y también se conoció como The Thing, dirigida por John Carpenter, que fue remake. En los países de habla hispana estas películas se conocen con diversos nombres. En España, como habíamos mencionado, es La cosa del enigma del otro mundo, y aquí en México lo conocemos como La cosa del otro mundo. Pero la principal aportación sobre Chappell fue el género, no estar en la escritura, sino en la edición de 1938 por Orland B. Treaney. Elige a Chappell para sustituirlo como editor de la revista Austin Science Fiction. Desde su puesto de editor, Chappell inspiraba una auténtica revolución en la ciencia ficción de la época. Nuevos temas, nuevos autores y sobre todo un tratamiento mucho más riguroso de la ciencia, así como una mayor calidad de la literatura y la historia en general. Chappell proporcionó un tratamiento mucho más adulto de las historias en la ciencia ficción, alejándolo de entonces se ha extendido en aventuras para adolescentes. Él publicó de las revistas de ciencia ficción, respondió favorablemente en la nueva línea y fruto de ello, en absoluto el predominio de Astounding durante esa época denominada la Edad de Oro de la ciencia ficción. Ahora hablemos de la película de John Carpenter. Como mencionamos, John Carpenter hizo el remake del film de Howard Hawks de La cosa del otro mundo del 1951. Ambas películas están basadas en la novela de, como habíamos mencionado, de John Chappell Jr., pero el film de Carpenter es más fiel a la obra original. John Carpenter considera esta película la primera de su trilogía apocalíptica, continuada en 1987 y 1995. Como películas como la que hizo El Príncipe de las Tinieblas o The Mount on the Mandate, respectivamente. Hubo una precuela que sacaron en el 2011, llamada también igual La Cosa, y dirigida por el holandés Matthijs van Helsing Jr., cuya historia tiene que jugar justo antes de la película, es decir, fue una precuela. Hablemos algo de la historia de la película, de qué se trata. Se sitúa en una estación de investigación de Estados Unidos en la Antártida. Son alertados por sonidos de disparos y explosiones. Al examinar qué está pasando, descubren que un perro de raza Alaskan Malamut está siendo perseguido por un grupo de noruegos que intentan matarlo. En medio de la confusión y la capacidad de comunicarse en otro idioma se produce un enfrentamiento. Los noruegos mueren a manos de los estadounidenses. Durante la escaramuza, uno de los estadounidenses, Ben Lynch, es herido. Tras el incidente, el perro es llevado a la estación siendo encerrado con los demás perros. Los estadounidenses intentan comunicar el incidente por la radio, pero el aparato no funciona. Debido a esto, el piloto J.R. McReady y el doctor deciden ir al helicóptero a la estación noruega para buscar alguna respuesta. Al llegar descubren que la estación está en ruinas, sin señales de vida. Mientras Cooper recoge cintas de video y documentos, McReady descubre una gran y enorme bloque de hierro
con una cavidad en el centro. Fuera del campamento encuentran el cadáver calcinado de una criatura humanoide con 2 caras. Los estadounidenses llevan el cuerpo a su campamento, donde el Dr. Blair realiza una autopsia. Sin embargo, lo único que descubre es que los órganos de la criatura son los de un ser humano común y corriente. Mientras tanto, el perro, que era perseguido por los noruegos, sufre una metamorfosis grotesca que lo transforma en una criatura deforme, atacando a los demás perros de la estación y absorbiéndolos. Los ladridos de los animales alertan a los estadounidenses, quienes acuden al lugar. Ahí Childs mata a la criatura con un lanzallamas. Tras hacer una autopsia al cadáver, Blair descubre que la criatura es un extraterrestre que tenía la capacidad de imitar otras formas de vida. Tras esto, los miembros de la estación comienzan a sospechar entre ellos, al no estar seguros de quién es humano o no. Utilizando el equipo de los noruegos, McGrady, Norris y Palmer descubren el cráter, en cuyo interior hay una nave espacial basándose en las capas de hielo que rodean a la nave. Norris estima que tiene por lo menos aproximadamente 100.000 años. Los estadounidenses se dan cuenta de que si la criatura llega al mundo exterior podría devorar todo lo que es una existencia sobre la Tierra de vida en unas pocas horas, y la batalla se transforma en una misión tanto como para la supervivencia como para toda la raza humana. Ok, esta es una gran historia de la cosa del otro mundo. Lo interesante de esta película es el suspenso que tiene. Es muy interesante porque no sabes quién es la cosa y todos se están atacando entre sí. Eso es lo que John Carpenter quiso capturar con este tipo de películas sobre el terror. Los actores principales que interpretan a los personajes son Kurt Russell como McReady, Wilford Brimley como el Dr. Blair, T.K. Carter como Nihilus, David Clayton S. Palmer, Clay Davis S. Childs, Richard Dizard es el Dr. Cooper, Charles Harlanman es el Base Norris, Peter Maloney es George Bennings, Richard Masur es Clark, Ronald Moffat es Gary, John L. Police es Fox, Thomas Wayne es Windows. Andrew Barry y la esposa de John Carpenter es la única mujer en el elenco de la película interpretando la voz del ordenador. Como simple curiosidad, ahorita que estamos hablando de esta película, John Carpenter era un fanático de la película de La cosa del otro mundo, estrenada en 1951 y producido nuevamente, como lo mencionamos, con Howard Hart. En 1981 Universal Pictures ofreció a Carter hacer una nueva versión de la película, pero en vez de hacer un remake de dicha cinta optó por adaptar un relato en la misma que se había basado, Unister, basado en la obra de John W. Chappell. Según Carter, los aspectos que quiso resaltar en la historia fueron la paranoia de los personajes, como lo habíamos mencionado, al verse enfrentado a las criaturas que puede adoptar a la apariencia de otros seres vivos, y la importancia de esta entidad. Este guion es una nueva versión escrito por Bill Lancaster, hijo de Burt Lancaster. A diferencia de las otras películas, John Carter no compuso una banda sonora de la cosa, o de Thing, como se conoce en Estados Unidos. La tarea se asumió al italiano Ennio Morricone. Para la cinta siguió un estilo similar a la misma de Carpenter. Optó por sonidos minimalistas. La cinta tuvo un presupuesto estimado de $15 millones y su rodaje duró cerca de 3 meses. Las primeras escenas filmadas se realizaron en un glaciar cerca de Juneau, Alaska. Las escenas interiores fueron filmadas en los estudios de Universal en Los Ángeles, los cuales fueron aclimatados para lograr el efecto de estar varios grados bajo cero. Finalmente, para el resto de las escenas exteriores, el equipo viajó a la provincia canadiense de Columbia Británica, ubicada cerca de la frontera de Alaska. Dichas escenas fueron filmadas durante las últimas semanas de rodaje. Los efectos especiales corrieron a cargo de un grupo liderado por Roy Alborstak, entre los cuales se encontraron Ron Bunting, Albert Hitchcock, Stan Winston. Winston trabajó en la primera escena donde el extraterrestre da a conocer su verdadera apariencia, que tiene lugar en una jaula donde están los perros de raza Alaskan Malamute. En el cine, la cosa fue estrenada en 840 cines en Estados Unidos el 25 de junio de 1982, siendo clasificada R por la MPAA, restringido a mayores de 17 años. En fin de semana de estreno,
debutó octava en la taquilla, recaudando más de $3 millones. Tras algunas semanas, The Thing logró recaudar un total de 19.629.760 en Estados Unidos. John Carpenter atribuyó la baja reducción de la película anterior. Estrenó de otras cintas sobre encuentros de seres con otro mundo, como sería en el caso de E.T. el extraterrestre de Steven Spielberg, que estaba enfocado para el público familiar. Tras su estreno, The Thing, o La Cosa del Otro Mundo, recibió comentarios diversos por parte de la crítica cinematográfica. Robert Ebert, del periódico Chicago Sun-Times, destacó los efectos especiales de la cinta, pero criticó algunas actuaciones y ciertos elementos de la trama. Por su parte, Vincent Canby, de The New York Times, se refirió a ella como una película tonta, deprimente y sobreproducida, una obra prácticamente sin trama, compuesta de muchos efectos especiales, con actores usados simplemente como objetos para ser cortados, acuchillados, destripados y decapitados. Pero cuando no han de ser esa gente criticona. Pero bueno, en fin, hay varias personas así. Todos tenemos otro modo de pensar, pero ni modo. Así como debe de ser una película, debemos de tener lo bueno y lo malo. Bueno, hablando de eso, Pedro Crespo, del periódico ABC, sostuvo que Carter abusaba del sobresalto en vez de generar una inquietud, lo cual terminaba aburriendo al espectador. Pese a las críticas iniciales, la película fue ganando mejores comentarios con el paso de los años. The Thing tiene el 78% de comentarios frescos en el sitio web de Rotten Tomatoes, basado en un total de 45 críticas. James Beraldi escribió que el filme es uno de esos remakes poco comunes que se mantienen fieles a la premisa original, pero hacen algunos únicos en el concepto. Destacó además que la atmósfera de la paranoia que rodea a los personajes, los sitios web philipsorfilms.com la incluyeron entre las mejores películas de 1982. Entre las 255 mejores películas evaluadas por los usuarios en IMDb. Por su parte, en Chicago Film Critics Association la ubicó en el puesto número 17 de las películas más terroríficas de la historia. En el 2008, la revista Empire llevó a cabo una encuesta entre los lectores y los críticos de cine para seleccionar las 500 mejores películas de todos los tiempos, y The Thing fue ubicada en el puesto 289. Al año siguiente, Entry Milwaukee lo incluyó entre las 20 mejores películas terroríficas de todos los tiempos. En junio de 1982, Aladdin Foster publicó una novela anónima basada en el guión de la película. A partir de 1991, la editorial Dark Horse publicó 4 cómics que narraban acontecimientos a posteriores a la película. Los títulos de los cómics fueron The Thing from Outer World Thing, o A Outer World Climate Affairs, The Thing on the World Etherworks, The Thing of the World Question and Reach. La empresa Computer Network lanzó en el 2002 The Thing, un videojuego que tiene lugar después de los acontecimientos de la película. El juego fue lanzado para las consolas PlayStation 2, Xbox y para la PC. En enero del 2010, la revista Clanded World Amazing publicó un relato sobre Peter Watts. En enero del 2010, la revista Clash World Amazing publicó un relato sobre Peter Watts titulado The Thing, que narra la historia de una película desde la perspectiva de la criatura alienígena. Estuvo nominado a un premio Hugo por la categoría de mejor relato corto. Hablemos sobre la precuela que salió desde 2011. Se estrenó una película anónima que relata los acontecimientos previos mostrados en las cintas de John Carpenter. Esta precuela fue dirigida por Matthias Van Helsing Jr. y protagonizada por Mary Elizabeth Winstead y John Edward, entre otros. Aquí la categoría de mejor película fueron dominadas. Mejores efectos especiales fueron por Rod Bottin. Y por desgracia, la peor banda sonora fue por Ennio Morricone. Por desgracia, porque la primera soundtrack está interesante, que tiene suspenso y sí, no hay que arreglar que Ennio Morricone también es un mejor creador en bandas sonoras. Esta película es muy grandiosa para mí, aunque sean las críticas así que
les he mencionado. Para mí esta es una gran película y yo la recomiendo mucho si les interesa esta pieza clásica de terror. Y si pueden conseguir mejor el libro, léanlo, les va a fascinar. Yo lo quiero conseguir, espero conseguirlo algún día porque sí, está muy difícil conseguir ese tipo de libro. Les agradezco antemano por su tiempo, muchas gracias por ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Yo soy el señor Isnu, que tengas un buen día, buena noche, donde quiera que estés, y siempre vive el terror. Hasta luego, dulces pesadillas.